Hola Iglesia, Dios te bendiga en este día, una vez más reunidos. Así que acompáñenme en el libro de Jueces, capítulo 13, del versículo 15 hasta el 25 en la NTV dice: Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: Por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que él era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo puedas comprender. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio de fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era un ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Bueno, el título de este devocional es La espiritualidad con ejemplo. Bien, un dato para recordar de este capítulo 13 es que empieza este capítulo diciendo que es la séptima vez que el pueblo volvía a hacer lo malo delante de Jehová. Y como los filisteos estaban oprimiendo al pueblo, Dios pone su mirada en la familia de Manoa. Él y su esposa eran una pareja como muchos de nosotros, sin embargo, ellos no tenían hijos aún. Y este devocional me gustaría ver la vida de esta mujer y que podamos aprender de ella. No sabemos cómo es su nombre porque la Biblia no muestra cómo se llamaba, pero ella iba a ser la madre de Sansón. Y hoy esta mujer nos enseña con su vida misma, con sus acciones, con las decisiones que ella toma, lo que una mujer puede y debe hacer para ser una mujer o una madre ejemplar. Esta mujer es una de las pocas personas en este mundo que ha tenido el privilegio de tener una aparición tan fuerte y tan real de Dios. Porque Dios no solo se presenta para resolver conflictos, sino también a mostrarnos el siguiente paso o el propósito de nuestra vida. Porque la mujer de Manoa era una persona que vivía su vida espiritualmente. Y para nosotros, ¿qué es vivir una vida espiritualmente? Quizá pensemos que es ser una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, años. O tal vez pensemos que es una persona que habla con suavidad, o aquellas personas que saben mucho de la Biblia. Pero lo que podemos aprender de la Biblia es que la gente espiritual son aquellas que tienen una relación verdadera con Dios, una relación personal, no solamente los domingos o los viernes, sino todos los días. Es aquella persona que habla con Él de todos sus asuntos de su vida, se los presenta delante de Él y les sirve con alegría. Y pienso que esta mujer tenía una relación con Dios verdadera, porque Dios no habla con quien no quiere hablar con Él. Dios no responde a aquel que no le busca, tampoco se acerca a quien le rechaza y menos a quien no deja que lo guíe. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas para Dios para ser espirituales, pero cuando se es espiritual se hacen las cosas para Dios. No esperemos en ver ángeles o ver visiones para saber que Dios está con nosotros.
Una vida espiritual produce en nuestra vida frutos. Y si leemos Gálatas 5, 22 al 23 dice: en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Porque una vida espiritual puede producir en nuestra vida todas estas características y nos puede hacer mejores personas de lo que somos en este día. Volviendo al versículo, y tras la oración de esta mujer, porque ella no podía tener hijos, pero sus oraciones fueron escuchadas. Esta mujer pedía un hijo, porque ella no podía tener hijos, y el ángel se le presenta a esta mujer. No solo una vez, sino 2 veces se le presenta para darle instrucciones de cómo debía obrar en la vida de este pequeño. Pero después vemos que Manoa creía que este ángel era un profeta que estaba ayudándolos a ellos. Y como él era una persona agradecida, quería hacer de comer para ellos, cocinar un cabrito. Pero este ángel le dice que no era necesario, pero sí era necesario que ellos presenten un sacrificio a Jehová. Y mientras ofrecían el cabrito como un sacrificio, el ángel ascendió como la llama estaba ardiendo. Ahí Manoa reconoció que el mensajero no era un profeta, sino el mismo ángel de Dios, de una forma visible y audible. La reacción de ambos fue de adoración y se postraron en tierra. Y al tomar conciencia de esto, la actitud de Manoa fue de miedo. Pensó que moriría. Por otro lado, su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada, ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hechos estos milagros. Todas las cosas que pasan en nuestra vida tiene un propósito en Cristo Jesús. Dios quiere levantar un libertador a través de la familia de Manoa, una persona que rescataría de la opresión a Israel. Quizá Manoa no entendía todo esto en el principio, pero la mujer sí. Podemos tener vista, pero no entender el propósito de Dios. Eso era lo que pasaba con Manoa. Había visto a Dios, había escuchado a Dios, pero no había entendido la trascendencia de esta experiencia. Sin embargo, su esposa sí había entendido. Había visto espiritualmente, en fe, el futuro de ellos y de su hijo que iban a ser. Porque entender el propósito de Dios es comprender de cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Es mirar al futuro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es proyectarnos en la mente y ver los planes que Dios tiene para nosotros. Podríamos ver y hablar de tantas mujeres de la Biblia, pero hoy nos detenemos en hablar de esta mujer sin nombre. Una madre sin hijos, pero con características que hicieron la diferencia en su vida y en su familia. Ella nos enseña con su vida misma, con sus acciones y sus decisiones, de comprender que la voluntad de Dios no solo es buena para nosotros, sino es buena para una nación. Que podamos vivir una vida sacrificada, que nuestro ejemplo pueda edificar nuestro alrededor. Tal vez digas que es muy difícil hacerlo, pero no se conformen con menos. Dios tiene propósitos agradables para su vida. No vivan una vida pensando en que nada va a ocurrir, nada va a pasar. Dios usa de familias, personas dispuestas que estén escuchando la voz de Dios para hacer lo que Dios les mande hacer. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidades que nos hace falta ser llenos del Espíritu Santo. Y si algo aprendí en este tiempo es ver cómo el Señor nos sorprende en cada paso que damos. No vea con una mirada humana, sino proyéctese a ver de cómo Dios está obrando en su vida. Créale a Dios más que cualquier otra cosa en este tiempo y déjese sorprender por lo que Dios va a hacer en su vida y en su familia, iglesia. Acompáñenme a orar. Gracias, Señor, por recordarnos tus palabras a través de estas historias.
Ayúdanos a entender tus propósitos en nuestra vida, que nuestra vida pueda seguir siendo un ejemplo para nuestra familia y que nuestra vida pueda tener frutos del Espíritu Santo. Tus pensamientos no se comparan a los nuestros, tus obras son mejores que las nuestras. Haznos ser luz en esta nación y que podamos proclamar esperanza en medio de miedo, desolación o desesperación. Tú vas a usar nuestra vida, tú vas a usar nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.